Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Avance es la primera billetera para la población migrante. Hoy presenta su nueva tarjeta débito. Con este producto, dirigido también a colombianos retornados, la entidad busca generar una inclusión financiera integral para esta población en nuestro país y en Latinoamérica. En minutos hablamos con Magret Gutiérrez, ella es la CEO de Avance. El Gobierno Nacional presentará un paquete de medidas para reactivar la economía. Durante su intervención en el Congreso de Andesco, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que presentará al Congreso de la República una serie de propuestas que contribuyan con la recuperación de la economía. Para los expertos, una nueva reforma tributaria no es viable. Moody's mantiene el grado de inversión de Colombia, pero baja la perspectiva, desde estable a negativa. En instantes les contamos cuáles son las razones por las que la calificadora de riesgo baja la perspectiva de Colombia y también el impacto que esto traerá para nuestro país. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un nuevo logro de la billetera digital Avance, que está en el mercado desde junio de 2023 y que hoy presenta su nueva tarjeta débito dirigida a toda la población migrante y también a los colombianos retornados, generando así una mayor inclusión financiera. Para hablar de este tema nos acompaña Magret Gutiérrez, ella es la CEO de Avance. Buenas noches y gracias por acompañarnos, doctora Gutiérrez. Daliana, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a usted y comencemos hablando de la apuesta que hacen desde Avance por esta tarjeta de débito dirigida a la población migrante. Bueno, Avance es una fintech que nace con el propósito de crear un modelo de inclusión financiera integral que permita que la población migrante venezolana que está en Colombia regularizada con PPT y para los colombianos retornados puedan acceder a servicios financieros de ahorro emitiendo un producto llamado depósito de bajo monto que viene acompañado de la mano del Banco Cooperativo Copcentral y siendo Third-Party Agent de Visa, emitimos una tarjeta débito virtual y física para que toda esta población pueda, por medio de la usabilidad de su billetera y de su tarjeta, encontrar una opción para crear sus historiales crediticios y se puedan volver visibles frente al sector financiero colombiano. Doctora Magret, justamente cuéntenos cuántos usuarios cuentan en la actualidad de esta billetera digital y cuál es la proyección de pronto en el mediano plazo, a cierre de año. Bueno, Avance a hoy ha impactado a más de 7.000 personas a nivel nacional y esperamos cerrar una brecha grandísima aportando a la inclusión financiera de esta población a diciembre del 2024 con más de 40.000 usuarios. Una pregunta muy importante, ¿esta tarjeta es de uso nacional o también todos los usuarios pueden darle un uso internacional? Nuestras tarjetas Visa son de uso internacional, son recibidas en los 189 países en donde se encuentra Visa, así que las personas pueden acceder al producto en Colombia y pueden utilizar sus tarjetas aquí y en el resto del mundo, inclusive en Venezuela. Una pregunta muy importante, ¿esto se puede obtener a través de qué entidades financieras? ¿Hay una sola entidad predeterminada o los usuarios pueden acudir a cualquier banco? ¿Cómo es esto? No, nuestra fintech es un modelo, es una financiera tecnológica, es decir, que nosotros debemos descargar una aplicación que se llama Avance y las personas acceden a la emisión de un depósito de bajo monto emitido por el Banco Cooperativo Copcentral, así que nosotros hacemos todo el front de la operación. Para poder acceder a la billetera de Avance pueden entrar a descargarla por medio del Google Play o la App Store y ahí van a poder acceder al registro para poder tener su depósito de bajo monto. Una vez las personas pueden tener ese registro y ese acceso que puede durar entre 5 y 7 minutos, inmediatamente pueden emitir la solicitud de su tarjeta virtual y solicitar su tarjeta física que le llegará en los días posteriores. Cuéntenos, por favor, doctora Magret, ¿cuántas transacciones más o menos se han hecho en lo corrido de que ustedes lanzaron este producto de su billetera digital desde el año pasado? Bueno, en nuestra billetera ya se han hecho más de 4.000 transacciones y hemos logrado transar aproximadamente más de $100.000 por ella.
¿Cómo avanza justamente este tema de la inclusión financiera? ¿Cómo es el panorama en la actualidad en Colombia? ¿Y puede hoy una persona que no esté bancarizada acceder a este producto, doctora Magret? Claro, fíjate, Colombia ha hecho una labor maravillosa, somos un país ejemplo en Latinoamérica, la banca tradicional, las fintech y cómo no nombrar al gobierno por medio de la banca las oportunidades en dirección de Paola Arias. Hemos hecho una labor impresionante uniéndonos para que estas brechas de inclusión sean cada vez menores. Y Colombia es uno de los países líderes en inclusión financiera para diferentes tipos de población, no solamente para migrantes, sino para los colombianos que de pronto anteriormente no habían tenido acceso ni siquiera a un producto de ahorro. Avance viene trabajando de la mano del banco, generando todos estos espacios y permitiendo que las personas sigan accediendo, y nosotros consideramos que vamos por un buen camino y que estas brechas de inclusión van a ser cerradas en menos de unos 5 años. Doctora Magret, ¿las personas que hoy no están bancarizadas sí pueden acceder a este producto, o cuáles son esas condiciones mínimas para que puedan calificar, digamos, a esta tarjeta de débito? Precisamente nuestro producto está enfocado en la población que no está bancarizada. Es decir, que cualquier colombiano con cédula de ciudadanía y cualquier migrante que esté regularizado en Colombia en este momento puede acceder a un producto de ahorro por medio de nuestra billetera digital. ¿Cuál es esa proyección que tiene en el mediano plazo con su billetera digital y, por supuesto, con esta tarjeta de débito Avance, doctora Magret? Bueno, nuestra proyección definitivamente es aportar este grano de arena para poder apoyar a mayor cantidad de población en Colombia, y tenemos dentro de nuestro mediano y muy corto plazo poder dirigirnos a otros países de Latinoamérica en donde también podemos hacer una labor de inclusión financiera. Nuestros productos están muy enfocados en los migrantes, es decir, que el sueño de Avance y en lo que estamos trabajando en este momento es poder desarrollar un producto que pueda atender a los migrantes independientemente de su nacionalidad y de su país de destino. Lo que queremos es que las personas salgan de su vulnerabilidad, de tener cash encima, ya con el hecho de estar generando un tránsito migratorio es suficiente en cargas emocionales, físicas, y queremos que las personas puedan digitalizarse para que sea donde sean, lugares donde se encuentren, puedan tener un medio digital de pago, y esto lo estamos haciendo de la mano de Visa. Doctora Magret, pues muchísimas gracias por este espacio, muy buena la apuesta que hacen de Avance por la inclusión financiera. Gracias a ustedes por este espacio, gracias, muchas gracias. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. La decisión de la calificadora del riesgo Moody's, pese a que resalta el esfuerzo fiscal que viene adelantando Colombia. Ya nos vemos. Moody's, una de las grandes calificadoras de riesgos que hay en el mercado, emitió su calificación crediticia para Colombia, pero para hablar de este tema nos acompaña Víctor Grosso. Cuéntenos, por favor, Víctor, ¿cómo le fue al país? ¿Cómo está la perspectiva y esta calificación de riesgo para Colombia? Pues no son noticias alentadoras para Colombia. Esta, que es una de las calificadoras de riesgo más importantes, que se llama Moody's, acaba, y esta es una de las noticias, tal vez la noticia económica más importante de la jornada, acaba de tomar una decisión sobre la calificación crediticia de Colombia. Nos deja la misma calificación, que la verdad es muy buena. Dentro de los grupos de calificaciones que existen, la calificación para Moody's de Colombia es grado de inversión, es una calificación bien vista por los mercados internacionales. Pero sobre esa calificación modifica la perspectiva, desde estable, como decimos acá, hasta una perspectiva negativa. Esto es como un jalón de orejas a las autoridades económicas del país, como un campanazo de alerta diciendo: a ustedes se les están descuadrando muchas cosas allá. Si no se corrige el rumbo, es posible que nuestra próxima decisión sí sea efectivamente disminuir la calificación crediticia de Colombia. Entonces, es una de las noticias más importantes. ¿Por qué? Porque Moody's habla de muchas cosas. Dice que el panorama fiscal del país es complejo, es decir, esa relación entre los ingresos y los gastos de la nación. Recordemos que debido a esto, el gobierno estaba esperando pues unos mayores ingresos tributarios, eso no se cumplió, ha tenido que hacer unos recortes en el presupuesto general de la nación y ha tenido que aumentar sus proyecciones sobre el déficit fiscal. Inclusive hay por ahí preocupaciones de que eventualmente
realmente llegáramos a incumplir con la regla fiscal. Todo eso lo analiza Moody's y por eso emite este concepto. Seguimos manteniendo el grado de inversión, pero ahora con una perspectiva negativa. Sin embargo, resalta cosas positivas de Colombia, ese sistema de pesos y contrapesos que hay en nuestras instituciones, inclusive la independencia del Banco de la República, inclusive la misma voluntad del gobierno de seguir cumpliendo con la regla fiscal y con las metas fiscales, como por ejemplo recortando el presupuesto de la nación, subiéndole al diésel, entre otras medidas. Entonces es un campanazo de alertas como cuando usted, Daliana, estaba en el colegio o en la escuela y iba pasando el año, ¿sí? Iba pasando el año, pero se estaba tirando 2 materias. Entonces usted va a pasar el año, pero tiene riesgos de tirárselo. Entonces hay riesgos de perder el año ante Moody's. Esperemos a ver cuáles son las próximas medidas del gobierno nacional. Eso en primer lugar. Ahora también le quiero hablar de otro tema un poco más amable, porque entre mañana, pasado mañana y el domingo se va a realizar por primera vez en Colombia un evento que se llama La Primatón y que es organizado por FENALCO para reactivar las ventas del sector, que es uno de los más afectados por la desaceleración de la economía. Lleva 17 meses consecutivos con caídas en sus ventas. Entonces están organizando a todo el comercio para ofrecer descuentos durante este fin de semana, aprovechando que las empresas obligatoriamente están pagando la prima de millones de colombianos. El último balance de FENALCO es que ya se han sumado 1.200 marcas en todo el país que van a ofrecer descuentos hasta del 80% en 18.000 comercios, ventas tanto en canales físicos como en canales digitales. Y después de este evento, FENALCO espera que las ventas de los comerciantes se reactiven o tengan un crecimiento de más del 20% frente a este mismo fin de semana, pero del año anterior. Una apuesta muy importante entonces de los comerciantes por este fin de semana. Sabemos que van a desembolsar cerca de 10 billones de pesos a todos los trabajadores formales de nuestro país. Esperemos que sí se reactive porque vienen en caída los últimos 17 meses. Quieren que parte de esos 10 billones se vayan al comercio. Un repunte del 20%. En sus ventas y pues empezar ojalá un segundo semestre de este año con un tono más optimista. Víctor, pues lo invito a que sigamos hablando justamente de esas finanzas públicas de nuestro país, de esa reactivación económica. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que van a presentar al Congreso de la República propuestas para reactivar la economía. Expertos consideran que la situación fiscal del país no da para una reforma tributaria. Veamos la siguiente nota. Durante su participación en el Congreso de Andesco, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expuso que en la próxima legislatura se presentará un paquete de medidas que permita recuperar la economía. Un gran paquete de medidas con los actores económicos. ¿Cómo recuperamos la construcción? ¿Cómo recuperamos la industria? Y procedemos a hacer la reindustrialización del país. ¿Cómo recuperamos otros sectores de la economía? ¿Cómo rompemos las dudas de algunos sectores? Entre las propuestas que plantea el jefe de la cartera de Hacienda se encuentra reducir la tasa nominal del impuesto de renta corporativo del 35% al 30%, frente a lo que el director de Fedesarrollo señala que si bien es una medida que tiene que hacer parte de la agenda de reformas, no es este el momento oportuno teniendo en cuenta la situación económica del país. La situación fiscal es muy complicada. El gobierno hace menos de 2 semanas acaba de anunciar un importantísimo recorte en el gasto público de 31 billones de pesos. Yo no veo entonces en este contexto posibilidad alguna de que el gobierno de una manera razonable pueda solicitar una reducción de impuesto de renta a las empresas, porque eso profundizaría aún más la situación de debilidad de las finanzas públicas. Para el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la propuesta de una nueva reforma tributaria plantea varias inquietudes, como la incertidumbre que esto le genera al sector empresarial y a la inversión privada. Asegura que la prioridad es la eficiencia del gasto público. ¿No será conveniente, antes que hablar de una reforma tributaria, de una reforma en el gasto público que disminuya el exceso de gasto primario que está siendo hoy muy alto, casi que como el de un año de pandemia en relación al PIB, y donde es urgente más bien controlar el exceso de gasto y de derroche en que se está incurriendo a nivel nacional? Para estos expertos, de presentarse una reforma tributaria, resulta fundamental establecer cómo se va a compensar la baja en los impuestos en la economía nacional, aún más teniendo en cuenta el recaudo tributario que está por debajo del promedio histórico. Avanza el Congreso de Andesco en Cartagena, lugar donde el ministro de Minas anunció que en las últimas horas fue nombrado un nuevo comisionado en la CREG. Se trata de Antonio Jiménez Rivera, quien estaba encargado de esta entidad desde el pasado mes de abril.
Esa revisión sobre los comisionados que puedan cumplir con los requisitos nos ha llevado a unos obstáculos. Por ejemplo, yo lo he dicho en varios congresos, si yo tengo, como hemos venido revisando hojas de vida, expertos internacionales, hoy con la regulación existente no se pueden nombrar porque no tienen la experiencia certificada en Colombia o porque la única manera de obtener la experiencia que hoy está legalmente establecida es en dos lugares. Uno, o que hayan estado en gobierno, o dos, que hayan estado en una empresa. Y eso es una reflexión de fondo sobre lo que para nosotros significa volver a poner en consideración. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Se conoció el ranking de las ciudades más habitables en el mundo, el cual tuvo en cuenta la educación, la estabilidad, la infraestructura y el medio ambiente, entre otros factores. El primer lugar lo ocupa Viena, en Austria. La segunda casilla es para Copenhague, en Dinamarca. En la tercera posición se encuentra Melbourne, Australia. Le sigue Sydney y también en Australia. Y cierra el top 5 Vancouver, en Canadá. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.